En la Biblia encontramos algunos enigmas, podemos decir así, algunos misterios que se pueden lograr descifrar si profundizamos en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han preguntado alguna vez por qué nuestro Señor Jesucristo se bautizó? ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Qué quería enseñar? ¿Qué significa el bautismo de Jesús? Ahora bien, nosotros cuando los bautizamos, ¿para qué nos bautizamos? Según la Biblia dice que el bautismo es para perdón. Eso lo dice Hechos 2:38, leámoslo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro en el gran sermón, en el día del Pentecostés, respondió con estas palabras a la multitud. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis ¿qué? Este texto nos está diciendo que el bautismo es ¿para qué? Para perdón de pecados. ¿Quiénes son los que deben de bautizar? Los pecadores. ¿Estamos de acuerdo en eso? Los pecadores. Ahora la pregunta es, ¿podemos aplicar esto a Jesús? ¿Jesús tuvo que bautizarse porque él era pecador? Porque el bautismo, la Biblia dice que es para perdón de pecado. Pero vemos de que Jesús se bautizó. Esto lo encontramos en el libro de San Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, mire lo que dice. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. 13 al 17, leamos. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Y dice el versículo 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Jesús se bautizó. Pero lo que queremos descifrar, y que para mí es un misterio que no se puede descubrir a simple vista, a menos que se profundice en la Biblia, ¿por qué es que nuestro Señor Jesucristo se bautizó? ¿Acaso él era pecador? ¿Cometió alguna especie de pecado? La Biblia dice que no. Por ejemplo, algunos textos bíblicos que no los podemos leer, solamente se les puede dar la referencia. 1 Pedro 1, 18 al 19 dice que Jesucristo es un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Isaías capítulo 53 dice que no abrió su boca. O sea que no ofendió ni a sus enemigos ni nada. O sea que Jesús no pecó ni en pensamiento ni en acción. Jesús es un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces la pregunta es: ¿por qué es que se bautizó? Si el bautismo es para los pecadores. La mayoría de adventistas, cuando se les pregunta estas palabras, ¿por qué Jesús se bautizó?, nosotros decimos que para darles un ejemplo. Esa es una buena respuesta, pero no es esa la respuesta adecuada ni bíblica. Es claro que todo lo que Jesús hizo es para darles un ejemplo, pero la pregunta es: ¿por qué es que Jesús se bautizó? ¿Qué quería enseñarlos Jesús con el bautismo? Para entender eso, hermano, debemos de tener en cuenta lo siguiente: el santuario. Si usted no entiende el santuario, es imposible que usted entienda cada versículo de la Biblia. Inclusive, yo he llegado a considerar de que para entender cada versículo de la Biblia tenemos que estudiar ¿qué? El santuario. Ahí está resumido el plan de salvación, en el santuario. Saben de que en la Biblia enseña de que en el atrio, que estamos viendo aquí, el atrio es esto. En el atrio habían dos utensilios: el altar del sacrificio y la fuente del lavacro. El altar del sacrificio representa que Jesús murió en la cruz del Calvario como cordero inmaculado, como un cordero inmolado, dice Apocalipsis. Jesucristo murió para pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Eso representa qué? El altar del sacrificio, porque era donde se sacrificaban ¿qué? Los corderos. Pero tenemos el segundo utensilio en el atrio, que es el lavacro, que Salomón le llamó el mar.
¿Qué representa el lavacro? ¿Qué hacían los sacerdotes después de que sacrificaban los corderos en el santuario? ¿Qué hacían? La Biblia dice que para entrar con la sangre al santuario, primero tenían que lavarse las manos en el lavacro. Mire lo que dice el Espíritu Profecía en el libro Patriarcas y Profetas, página 316. Patriarcas y Profetas, página 316, dice lo siguiente: entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente, también de metal, había sido hecha con espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban ¿a dónde? Al departamento santo o adentro del santuario. ¿Qué hacían en el lavacro? Se lavaban las manos y los pies. Interesante, ¿va? Y yo me preguntaba, bueno, aquí no se especifica bien el lavacro, pero si uno ve detenidamente los versículos bíblicos y referencias de historiadores y del Espíritu Profecía, la fuente del lavacro tenía dos depósitos, uno arriba y uno abajo. En el de abajo se lavaban los pies, pero no es que metían los pies, sino que había un recipiente para lavarse los pies, se lavaban los pies, y arriba agarraban un recipiente para lavarse las manos, no es que metían las manos. ¿Me estoy tratando de explicar? Ese símbolo de purificación lo hacían para entrar al tabernáculo a rociar el velo y todos los utensilios con la sangre de los corderos. Pero ¿qué representa el lavacro? ¿Qué representa el lavacro en el plan de salvación? Hay una referencia donde Pablo lo explica, y les voy a explicar antes de leerlo. Jesús no se bautizó para darles un ejemplo, aunque está implícito eso. Jesús se bautizó porque con el bautismo estaba dando una profecía de que él iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar al tercer día, porque el bautismo está representado por el lavacro. Y Jesús se bautizó no porque era pecador, sino porque el bautismo de Jesús era también una profecía compacta del plan de salvación. En el libro de Romanos, capítulo 6, el apóstol habla de eso, que el bautismo de Jesús, o mejor dicho, el bautismo representa o es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 4. Mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 6, versículo 4. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Hermano, ¿qué pasa cuando una persona es bautizada? ¿Saben qué significa la palabra bautismo? Bautismo significa sumergir en líquido o en abundante agua. Cuando una persona se sumerge en el agua, ¿qué pasa? ¿Puede respirar en el agua? ¿Puede respirar alguien en el agua, dentro del agua? No. Cuando alguien muere, ¿puede respirar? ¿Está respirando cuando alguien muere? O sea, cuando se zambulle en el agua, ese es un símbolo, un tipo de ¿qué? De sepultura, porque deja de respirar, igual como los muertos. Y cuando se levanta el agua, eso es un tipo de ¿qué? De resurrección y novedad de vida. Mire cómo dice Pablo: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros ¿qué? Andemos en novedad de vida. Cuando Jesús se bautizó, estaba diciéndole a todos los que estaban allí de que él iba a morir, iba a ser sepultado y el tercer día iba a resucitar. Miren lo que dice el libro de Oseas, Oseas 6:2. Esta es una profecía acerca del Mesías. Oseas 6:2. Dice lo siguiente: nos dará vida juntamente, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Una profecía mesiánica. Esto se cumplió con Cristo. Lucas 18:33. Lucas 18:33, miren lo que dice el doctor Lucas.
Lucas 18:33 dice: y después que lo hayan azotado, le matarán, mas al tercer día, ¿qué? Resucitará. Jesús se bautizó porque el bautismo de Jesús estaba representado por lavacro, y el bautismo de Jesús era una profecía de que él iba a morir y él iba a ser sepultado, iba a resucitar al tercer día. Jesús no se bautizó como nosotros, porque es pecador. El bautismo de Jesús tenía otro significado en el plan de salvación: muerte y sepultura. Jesús resucitaría y ascendería al cielo. Saben de que la Biblia enseña de que para que los sacerdotes entraran al tabernáculo, primero tenían que pasar a lavarse las manos en el lavacro. ¿Saben de qué esto mismo pasó Jesús? Jesús, después de su muerte, ¿qué pasó con Jesús? Fue sepultado y resucitó. Después de la resurrección de Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Dice que ascendió al cielo. ¿Se acuerdan ustedes del evento cuando María Magdalena quería detenerlo? No me toques, pero en realidad quería detenerlo, porque Jesús se presentó ante el Padre como un trofeo de victoria, de que había vencido a Satanás y su reino aquí en esta tierra. Pero después la Biblia dice que bajó de nuevo para estar con los discípulos 40 días. Eso lo dice Lucas en Hechos capítulo 1. 40 días estuvo con los discípulos. Después de 40 días, ¿qué pasó con Jesús? Ascendió al cielo, según Lucas capítulo 1, versículo 8 al 11. Ascendió al cielo. Pero antes de entrar al santuario, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? A nosotros se nos ha dicho lo siguiente, de que de una sola vez Jesús se metió al santuario a ministrar como sacerdote. Eso es parcialmente correcto. Según la Biblia y el Espíritu de profecía, Jesús, después de los 40 días, ascendió al cielo, pero no entró al tabernáculo. La Biblia lo comprueba eso, que se estuvo en la puerta del tabernáculo, en la puerta estuvo. Porque en los 10 días, entre los 40 y los 10 días que faltaban para el Pentecostés, dice el Espíritu de profecía, de que en esos 10 días el Padre lo invistió como sumo sacerdote y lo ungió el último día de esos 10, y ese ungimiento cayó tan fuerte que bajó al cielo, a la tierra en el día del Pentecostés. Después de esos 10 días fue investido como sacerdote, y es entonces que entró Jesús, ¿qué? Al santuario a oficiar como sumo sacerdote. Pero antes tuvo que pasar ¿por dónde? Los mismos pasos del sumo sacerdote: el sacrificio, el lavacro, vestido como sumo sacerdote, y empezar a oficiar en el santuario en su obra intercesora. Mire cómo dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Jesús está en el santuario celestial intercediendo y ministrando como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 7, 25. Hebreos 7, 25. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder, ¿qué? Por ellos. O sea que en Jesús se une la víctima y se une el sumo sacerdote. Jesús es el cordero que muere, también es el sacerdote que intercede en el santuario celestial. 1 Timoteo 2:5, un versículo que muchos conocen: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. En el cielo tenemos a un hombre. Y saben, hermanos, cuando la Biblia dice que un hombre que intercede por nosotros, Jesucristo está en el cielo como hombre en carne y hueso, intercediendo por nosotros. ¿Sabían ustedes, hermanos? Que en el cielo Jesús está en carne y hueso, como hombre que se puede tocar y se puede palpar, intercediendo por nosotros ahí en el cielo. No es un espíritu que está intercediendo por nosotros, es un hombre y viene como hombre. ¿Saben ustedes eso, hermano? El Espíritu de profecía dice en el libro de Sábado a la gente, página 17, que la humanidad de Jesús la adoptó para siempre, no para un momento, para siempre. Imagínense, grande el amor de Dios para con nosotros,
que renunció a sus prerrogativas divinas por hacerse hombre para toda la eternidad. Jesús va a ser hombre y es hombre para toda la eternidad. ¿Cuántos sabían ustedes eso? Eso no es cualquiera que lo sabe. Muchas iglesias no saben eso allá afuera. Él sí lo volvió a tomar el lugar de que tenía al principio, como un rey que gobierna y manda. Y saben que según Pablo todavía Jesús se sigue sujetando al Padre y se sujetará para siempre, dice Pablo. Jesús, porque Jesús no es que dejó de ser Dios, sino que por amor a nosotros se sometió al Padre por toda la eternidad y renunció a sus prerrogativas divinas para vivir como hombre, interceder como hombre y venir como hombre por amor a nosotros. De esa manera es que Jesús nos puede comprender y se puede hacerse llamar nuestro hermano, y podemos decir así que Jesús es nuestro hermano mayor que nos comprende. Un hombre que está intercediendo en el cielo, un hombre vestido de sumo sacerdote que murió y vivió una vida santa para salvarlos a nosotros. ¿Ahora entendieron por qué Jesús se bautizó? Jesús no se bautizó porque era pecador. Jesús se bautizó porque esa era una profecía de que Él iba a ser sacrificado como cordero, iba a ser sepultado y el tercer día ¿qué? Iba a resucitar y iba a ascender al cielo, iba a ser investido como sumo sacerdote y iba a empezar a ministrar en el santuario celestial como nuestro mediador y nuestro intercesor. Y saben, hermanos, yo no sé de dónde sacan los católicos que en el cielo está María intercediendo. Yo busco y busco en la Biblia de dónde sacan ese concepto. No le encuentro lógica de que en la Biblia que en el cielo está intercediendo María. Fuera de contexto. Hermanos, la honra y la gloria sea por nuestro Dios y Dios les bendiga.